Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Lo tenemos todos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Vamos a lecturar la palabra en esta hora con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Por qué no leemos todos esto? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Oremos en esta hora. Amado Dios, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia que nos permites estar aquí en esta mañana. Queremos que tú nos enseñes, nos hables, Señor. Hemos venido aquí porque necesitamos conocer más de ti, aprender de tu palabra y dar pasos cada día firmes en tus caminos, Señor. Tú eres fiel, eres merecedor de toda alabanza, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cuidarnos. Gracias por llenarnos. Gracias por tratar con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Quiero compartir la palabra del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Bajo el tema, cobren ánimo. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Cobren ánimo. Yo no sé si en un día en particular ha trabajado usted animado y otras veces desanimado, ¿verdad? Y usted se da cuenta que incluso cuando trabaja desanimado parece que hasta que el tiempo se paraliza, dura mucho el día. Y usted va a ver el reloj y todavía no llega la hora de salida. Llega, lo ve 5 veces y todavía como que si tardara. Y cuando usted está animado, se acuerda y cuando dice, uy, ya se está acabando la jornada laboral, se fue el día. Y usted sabe, por sentido común, de que las horas son las mismas. El tiempo es el mismo, pero ha cambiado el ánimo. El ánimo ha provocado que usted en ese tiempo pueda sentirse, hermano, muy motivado a trabajar, a realizar sus actividades. En ese sentido, usted ha sentido que todo el tiempo ha pasado rápido porque ha estado comprometido, incluso disfrutando de ese tiempo de su labor o cualquier actividad que usted haga. Es importante que el ánimo esté en el creyente. Hablando ahora acerca de las cosas espirituales. Cuando hablamos del ánimo en sí está muy vinculado a la fe. Cuando hablas del ánimo en la iglesia, el ánimo en el Señor. Y cuando falta ánimo está también vinculado con la fe, la falta de fe, la falta de seguridad, la falta de convicción en la palabra del Señor. La Biblia nos habla acerca de que Dios siempre anima a su pueblo. Dios nos anima a cada uno de nosotros. Nos insta a poder caminar, a poder persistir. Y hay algo por el cual Él dice que nosotros estemos animados. Dice, no, siempre amén. ¿Qué dijo? ¿Qué hemos leído? Amén. El versículo 31, versículo 6, donde hemos leído que dice, no te dejaré, dice, ni te desampararé. Dos cosas, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. O sea, debe ser, estas dos cosas deben ser un aliento para nosotros, nos debe infundir ánimo. Si Dios lo dijo, es porque va a suceder eso, no va a cambiar. Él ha dicho, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Entonces, estas dos palabras deben ser más que suficientes para yo tener ese aliento de continuar. Cuando falta el ánimo, a la persona le puede llevar a encerrarse. Porque hay muchas personas que no tienen ánimo porque se acabó por algún problema, alguna situación, un momento doloroso de la vida y se encerraron por completo. Entonces necesitamos que usted y yo, más bien, cobremos ánimo con el Señor. Un hombre tiene las fuerzas limitadas. Todos tenemos nuestras fuerzas limitadas. Somos seres limitados. No podemos hacer más allá de lo que nos es permitido.
Entonces, si yo, hermanos, no sé que soy limitado como mortal, como hombre, debo aprender a confiar en alguien que realmente no tiene límites. Su fuerza, su gloria, su poder está más allá. Él es eterno, Él es Dios. Entonces, si yo, amén, confío en Él, si mis fuerzas dependen de Él, si mis fuerzas, hermanos, la obtengo de Él, entonces tengo una permanencia o puedo tener una permanencia en ese ánimo, porque no depende de mí mismo. Y como les digo, esto está en contra del concepto general del mundo, ¿verdad? Porque en el mundo general, y además, los libros más vendidos es cómo tener éxito. 7 pasos para ser el campeón. Saca al campeón que está dentro de ti. Amén. Sé exitoso, sé lo máximo. Es verdad, es un libro motivacional. Sin embargo, cuando está muy vinculado al yo, a la persona, sus objetivos, sus logros. Y hay muchas personas que aparentemente tienen una gran influencia, pero luego están destrozados por dentro. Ahora, nosotros necesitamos entender de que nuestra fuerza depende del Señor. Esa fuerza va más allá. ¿Por qué? Cuando mis fuerzas decaen, entonces vienen las fuerzas del Señor. Él es el que levanta, Él es el que da fuerzas al cansado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él da fuerzas al cansado. Y la Escritura nos habla de eso. Dice que los jóvenes se fatigan y se cansan. Los muchachos flaquean. Pero los que confían en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Es verdad o no? Y usted ha notado, incluso el tiempo, los años no son lo mismo en la persona. Yo cuando tenía 15 años volaba de un lugar a otro, ¿verdad? O sea, saltaba de un lugar a otro, ¿verdad? Allí me he criado, sí, me he criado con los animales, me he criado ahí persiguiendo de vez en cuando alguna vaca. Amén. Me he criado así. Es parte a ver, con los animales. Mi familia estaba allí. Aprendía formas y técnicas. Y uno, cierta habilidad tenía, ¿verdad? Yo recuerdo cuando iban a vacunar, ¿verdad? El veterinario a las vacas. Y yo recuerdo que mi padre me enseñó algo. Cuando venía el ganado, uno sabía que podía, con su aparente fuerza humana, tirar al suelo a la vaca. Agarraba del cuerno, la agarraba de la nariz, giraba la cabeza y la vaca caía ahí. Lo aplicaba, pum, se levantaba el animal y seguía. Pero usted tenía que ser preciso. No era mi fuerza. Era la técnica que usted usaba para eso. Y esas fuerzas yo lo tenía. Ahora, con esta, ahora no es que esté mayor, no tengo 60 ni 70 años, pero me lo pensaría 2 veces hacer lo que yo hacía antes. El tiempo pasa, el ánimo o las fuerzas no son las mismas. Amén. Pero usted no debe tener esa idea. Su cuerpo puede envejecer, pero no permita que su mente envejezca. No permita que su ánimo envejezca. Porque hay personas que pueden estar jóvenes y tienen mentalidad de viejos. Y otros viejos que pueden tener mentalidad de jóvenes. Entonces no debo permitir que eso arruine, me incapacite. Mi ánimo no depende de este mundo, sino depende del Señor. Ahí está mi fuerza viene del Señor. Entonces no permita que eso lo acabe. Es más, no permita que haya cosas que lo paralicen, que lo detengan a usted. Dios quiere que cada momento nosotros confiemos en su gracia, en su misericordia. Entonces, si yo confío en Él, Él me va a dar cada día las fuerzas, a pesar de que no son las mismas hablando físicamente, pero espiritualmente sí pueden ser las mismas, incluso mucho más. Físicamente sé que no voy a tener la misma habilidad. Ahora, a esta edad, yo no tengo la misma habilidad. Algunas veces me ha dolido un poquito por aquí, un poquito por la rodilla, y antes no sabía que eso existía, ¿verdad? No sabía que eso existía. De niño yo me he criado en la calle. Salía a la calle descalzo, jugábamos fútbol descalzo. Y no en un campo de césped, sino la tierra y la piedra. Y de vez en cuando, en vez de patear la pelota, pateábamos una piedra. Y cuando pateaba la piedra con gran fuerza para tratar de hacer un gol de esos buenos, se llevaba una piedra y la uña salía volando. Quedaba un trocito así. Usted agarraba la uña, la cortaba, clic, la tiraba y seguía adelante.
Por lo menos eso ha pasado. Los que hemos vivido, quizás como yo, hay algunos que han vivido algo similar a uno, ¿verdad? Otros no, que quizás en Europa aquí era una cosa diferente, pero allí estaba. Nuestra portería eran 4 piedras, 2 en cada lado. Y ya está, ¿verdad? Y estaba, cuando venía el camión, uno se hacía al lado, pasaba el camión y luego entraba de nuevamente. Y eso tenía fuerzas, ¿saben? Y hoy, si yo hago lo mismo, me pateo y me saco una uña, yo me quedo sentado allí. Pero en ese tiempo, no. Secaba la uña, la cortaba, incluso la arrancaba con fuerza y seguía. Echaba un poco de tierra allí y seguía. Pásame la pelota, pásame, ¿verdad? Al final, por la tarde, llegaba un poco así cogiendo y no decía nada a mamá, porque mamá encima lo regañaba a uno. Así que uno mantenía la calma allí. Esta fuerza, esta habilidad desde adolescente, de jóvenes lo has tenido, pero llega la edad y puede ser que cambien las cosas, las circunstancias. Las fuerzas van disminuyendo. Pero hay algo lindo que cuando estás en el Señor, las cosas cambian. Cuando estás en el Señor hay un ánimo que no viene de la fuerza física, sino de dentro, de lo espiritual. Él es el que nos da aliento, el que cambia, dice la Biblia, nuestro lamento en gozo, nuestro lamento en baile, nuestro lamento en ánimo. Todos tenemos batallas que pelear, luchas que batallar. Dios me ha permitido vivir situaciones extremas en mi vida. Y gran parte de la enseñanza de la vida no ha venido de libros que he leído. Me gusta leer, me gusta informarme, me gusta capacitarme, me gusta leer. Me gusta leer mucho. Pero gran parte de la formación ha sido de lo que yo he vivido. Yo he vivido en una necesidad grande, una extrema pobreza. He pasado una guerra también, una situación muy fuerte en mi nación. He sido desplazado también. He estado en momentos de dificultad, he estado en momentos de tener abundancia y de tener necesidad. He conocido las plantas, he conocido muchas cosas. Y hay algunas veces uno dice, no, lo ha aprendido por cosas que ha visto, no. Yo recuerdo que una ocasión en mi colegio hicieron un concurso de reconocer semillas. Era una materia que hicimos en biología. Entonces yo, pues ese tiempo había tenido un poco de problema, así que asistí, no asistí tan frecuentemente al colegio, pero en el concurso me presentaron a mí y yo me presenté también. Al final ese concurso era de semillas. Nos pusieron un montón de semillas y al final tomamos la semilla y ese concurso lo gané. Y todos decían, ¿pero cómo es posible? Y yo le dije, no lo estudié, es que yo lo palpé, yo conozco esa semilla, yo lo he visto, yo he visto crecer las plantas. Por eso nadie va a hablar claramente de algo que no conoce. Amén. Señor. Usted puede compadecerse del hambre, pero no va a entender plenamente el hambre si no ha pasado el hambre. Usted puede hablar de un corazón que se ha dolido, se ha roto, pero no va a entender plenamente hasta que usted no ha sufrido. Así es, Señor. No ha padecido esto. Es parte del proceso de la vida. Pero para poder superar todo esto, necesito tener buen ánimo. Necesito tener fuerzas del Señor. Amén. Porque esto o pueden hacer que yo fracase en el camino o pueden darme fuerzas para seguir adelante. Pero no con mi fuerza humana. Mi fuerza humana me puede ayudar a superar algunos asuntos de la vida. Hay gente muy motivadora que ha pasado momentos de dificultad, de adversidad. Pero sin embargo, más allá, el ánimo que viene de Dios supera con creces cualquier motivación humana. Nos da un sentido claro. Y como yo lo decía la semana pasada, creo que hay que aprender a ser agradecidos por detalles tan pequeños, incluso por tener manos, por tener pies, por tener ojos. Yo he conocido personas que no tienen extremidades, personas que no pueden ver, y el solo ver es un regalo del Señor. Que pueda ver los colores, incluso que pueda ver los colores. Hay tantos daltónicos que realmente no pueden ver los colores así como los veo yo a ustedes me ven a mí. Hay personas que ven todo con un color muy particular, quizás predomina más el azul, y están así, pero usted tiene esa bendición. Así que tenemos muchos motivos para estar animados en el Señor. Dios quiere que nosotros vivamos con ese constante ánimo que proviene del cielo. Amén. Entonces, el ánimo te va a ayudar a muchas cosas.
Amén. Te va a ayudar a poder avanzar, a no rendirte, a persistir, a perseverar, a sacar fuerzas en medio, amén, de la necesidad, en medio de la dificultad de la vida. Te va a ayudar a seguir adelante. Amén. Y hay algo que Dios ha puesto en nosotros. En el libro de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Amén. O sea, de vivir en el fracaso. Dios ya ha puesto en nosotros, amén, ese espíritu, ese ánimo de poder vencer. Dios nos ha dado esa capacidad. Quizás uno de los argumentos que la mayoría hemos oído es que al momento de la concepción solo hubo un ganador, ¿verdad? Antes de poder nosotros formarnos está el óvulo y el espermatozoide. Y obviamente no todos entran a fecundar, solamente uno. ¿Quién? Usted. O sea, usted fue el que llegó a fecundar. Usted y yo hemos llegado allí. O sea, ganamos nuestra gran carrera. Ganamos en ese momento. Ya desde allí, ya es como si el Señor nos dijera: ya ganaste desde el primer momento. Ya Dios te dio la capacidad. Ya eres un vencedor de por sí. Dios pone en nosotros ese espíritu de valentía. Ya ganaste en la vida. Dios permitió que usted llegara y existiera. Dios por su misericordia permite que usted esté aquí. Amén. Mi hijo me dijo un día: papá, si tú no hubieras conocido a mamá, entonces nosotros no hubiéramos existido. Y yo le dije: es así. Pero Dios permitió que usted exista. Dios permitió que mamá y papá se conocieran. Dios permitió todo, lo ordenó todo para que nosotros estar en este día. Dios permitió que tus padres se unieran para que usted exista. O sea, tenemos muchas razones para que el ánimo no decaiga. Eso no significa que usted va a vivir siempre arriba con ese ánimo. Hay momentos donde las cosas se complican. Y usted y yo somos humanos de carne y hueso. Y sentimos la alegría, la tristeza. Sentimos el triunfo, sentimos la derrota. Sentimos cuando alguien nos traiciona. Sentimos el dolor de las cosas cuando perdemos a un ser querido. Lo sentimos porque somos humanos. Somos humanos. Pero sin embargo, por encima de todas estas cosas, el Señor es nuestro sostén, es nuestra ancla segura. Es como el barco que está anclado, está firme allí. No importa qué grande sea la embarcación, pero si el ancla está bien firme en su lugar, entonces pueden haber movimientos como ese barco. Va a haber movimientos, pero sin embargo va a estar anclado al fondo. Y por eso nuestra ancla es en el Señor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. Y Dios nos ha dado más bien valentía en nuestro corazón. Y como yo le he dicho en más de una ocasión, la valentía no significa que no tenga temor, es enfrentarse al temor. ¿Verdad? Uno piensa que es valiente porque es el que pega a todo el mundo, como en mi colegio. El más valentón era el que se peleaba con todo el mundo. ¿Verdad? El que tenía ahí la voz del mando, el que formaba su pandillita. Y uno estaba en ese punto. Yo recuerdo que en ese momento, cuando estaba en el colegio, como estos muchachos actuaban así, dije, bueno, yo también voy a estar en mi sitio. Así que el que me busque problemas se va a encontrar conmigo. Y adopté el concepto de la gente. El concepto. Y llegué a decir a algunos compañeros, cuando se portaban mal conmigo, me atacaban, y yo les decía, bueno, lo arreglamos a la salida. Lo arreglamos a la salida. Y durante un tiempo yo estaba tomando esa actitud, ¿verdad? Lo arreglamos a la salida, porque era una forma de decir, tú eres el valiente. Pero yo sabía que por el fondo uno tenía ciertas cosas, uno tenía sus luchas, sus batallas, incluso sus preguntas existenciales. ¿Por qué existe uno? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vine aquí? ¿Por qué estoy pasando algunos problemas? Pero uno quería aparentar cierta valentía. Quería aparentar, ¿verdad? Y mientras más como que impactaba a la gente, como que te decía, no, ese es un peleador, ¿verdad? Y estaba así. Esta mano, tengo esta parte de aquí rota porque la rompí en la nariz de un muchacho. Y él me rompió también la nariz. Y eso aparentemente provocaba cierta admiración de las personas y los jóvenes que estaban allí.
Y uno se sentía como el valiente, el más motivado por allí. Y estaba por allí, los compañeros ahí cuando se peleaba por allí, decían, no se meta nadie, no se meta nadie, ¿verdad? Pero llega un momento en que se da cuenta que esto es superficial. Esto simplemente es algo de apariencia. Porque cuando habla el Señor acerca del ánimo, no está hablando de un ánimo superficial, de una valentía superficial. Está hablando de una valentía real y verdadera. Una valentía que está en el corazón. Cuando me convertí al Señor y le entregué mi vida al Señor, entonces entendí la verdadera valentía. Porque la verdadera valentía era como algunos amigos tenía, que cuando estaban en grupo eran bravos, ¿verdad? Cuando estaban en grupo, que por acá. Y yo recuerdo que una vez le hablé del Señor a un grupo de muchachos. Decía, me empezaron incluso a intimidar y empezar. Y yo les digo, mira, y lo que sucede es que yo te presento a Cristo, pero no es necesario. Si tú no quieres, no pasa nada. Estoy hablando del Señor. Y ellos me dijeron, por acá, y empezaron a insultar. Digo, mira, yo te veo muy valiente a ti. Y yo era antes como tú. Y hay una cosa, tú eres valiente porque estás con los 4. Quisiera hablar contigo a solas. Y un día que estaba ahí, le encontré a solas y le hablé. Y cuando estaba sola estaba tan humilde, tan sencillo, tan tranquilo. Porque hay personas que dependen a veces de los demás para ser valientes y capaces. Pero hay una cosa, el creyente es valiente solo. Porque no está solo en realidad. No está solo, Dios está con nosotros. Dios está a nuestro lado. Y la valentía que nosotros decimos no es una valentía para meterte en pleito, sino es una valentía que trasciende eso. Jesús fue el hombre más valiente que jamás pisó la tierra. Jesús fue el más valiente porque cuando le golpeaban, lo insultaban, el verdadero valiente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la valentía real, saber perdonar a aquel ofensor, a aquel que busca tu mal. Aquel que intenta acabarte, aquel que intenta destruirte. La valentía real es eso, es ser como Cristo. La Biblia, por lo tanto, nos habla a que nosotros más bien nos entusiasmemos para poder seguir al Señor. Un desánimo nos arruina, un desánimo nos hace retroceder, amén. Un desánimo nos limita. Ahora, puede pasar, puede que en el camino nos desanimemos. Puede que en el camino haya dificultad de nuestra fe, pero por eso tenemos confianza en el Señor para poder, hermano, acercarnos y esperar en el Señor. Amén. En el libro de Génesis capítulo 26, versículo 24, dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Jehová, yo soy Dios, el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Yo soy, amén, Dios de Abraham tu padre, no temas. Por lo tanto, tenga confianza. Yo estuve con tu padre, voy a estar también contigo. Ten confianza, ten ánimo, ten valor. Y es Dios dándonos valor. Yo no sé si algún momento usted ha estado un poco indeciso o desanimado y ha venido alguien, un familiar, una persona que te ha animado y ha cambiado las cosas de una manera diferente. Te ha animado. Estabas tan quizás afligido y vino alguien y le dice, no, yo sé que tú puedes, yo sé que adelante, yo sigue luchando. Y ha recibido ese aliento de esa persona y usted ha tenido, hermanos, que ha enfrentado las cosas de una manera distinta. Porque Dios siempre, a los que amamos al Señor, Dios siempre va a poner a alguien, hermano, para que, hermanos, nos animemos. Amén. Que nuestra fe crezca. En otra oportunidad, Jesús dijo algo, amén. Allí, si nosotros vemos, en el libro de... Amén. En el libro de Mateo, capítulo 9, capítulo 9, versículo 2, Mateo capítulo 9, versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí está hablando acerca de un hombre que está en una situación crítica. Él es un hombre paralítico, que no tiene fuerzas y no tiene la forma de poder llegar a Jesús.
pero aparecen 4 amigos y estos amigos van y hacen algo épico, ¿verdad? Algo que era digno de poner en uno de los evangelios, por lo menos. Realmente ellos hacen lo que no se había hecho en ninguna otra parte. Dice la Biblia que estos amigos toman a aquel paralítico y van a la casa donde se encuentra Jesús. Y entonces suben al techo para poder meter al paralítico delante de Jesús. Literalmente hacen un agujero en el techo. Amén. Destapan todo, hacen un agujero en el techo y bajan al paralítico delante de Jesús para que Jesús tenga ese milagro. Yo no sé si aquí estamos dispuestos a hacer esa locura, pero estos muchachos, estos 4, ¿sabes? Estuvieron dispuestos a eso. ¿Por qué? Tenían buen ánimo, primeramente, y tenían fe. Y no, hermanos, perdieron esa oportunidad. Jesús quizás sería la última oportunidad o la única vez que estaría en ese lugar. No lo sabemos, pero ellos dijeron, vamos a conseguir nuestro propósito. Y lo lograron. Ellos asumieron todo, ¿verdad? Y bajaron a aquel paralítico. Y Jesús, al ver al paralítico, el paralítico que es la 5ª persona que está allí, también le dice, ten buen ánimo. Porque quizás él estaba en una situación de cierto temor, diciendo, uy, ¿qué me va a pasar ahora? ¿Qué están haciendo mis amigos? ¿Qué está sucediendo aquí? Y baja. Y le dijo Jesús, le dice, ten ánimo. Amén. No estés temeroso, no estés asustado. Esa actitud que hicieron los 4 jóvenes o 4 amigos, Jesús lo vio como fe. Fue un acto de fe. Porque ellos no estaban buscando un provecho alguno. Estaban buscando que salvar a su amigo de una enfermedad que él tenía, de un problema que le incapacitaba a caminar. Y ese día, cuando Jesús le dice, ten ánimo, en ese momento, él dice, tus pecados te son perdonados. La sanidad llega a este hombre. Este hombre se levanta y empieza a alabar a Dios. El hombre que no podía caminar, no podía andar por sí mismo, empieza a alabar a Dios. Dios le dice primero, ten ánimo. Y eso es lo que siempre el Señor nos dice a nosotros, anímense. Anímense, estás viviendo en pecado. Aparentemente piensas que no hay solución para ti. Ten ánimo, porque hay solución para ti. Ten ánimo porque tus pecados serán perdonados si te acercas al Señor. Ten ánimo porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ten ánimo. Y ese hombre salió de ese día sano. Amén. Ya no conocemos la historia de qué pasó con el techo. Pero quizás los 4 tuvieron que solucionar como era lo normal de las cosas. Pero estos hombres tuvieron mucho ánimo para poder hacer lo que estaban haciendo. Porque si no, imagínense, si hubiera una gran cantidad de dudas, hubieran dicho, no, esto va a ser un problema. Pero estuvieron animados a través de la fe para poder encontrar ese milagro. Amén. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Él ha puesto de su gracia sobre nosotros. Amén. Y de su misericordia. Ahora, ese poder radica cuando no pensamos nosotros que todo lo podemos, sino Cristo es el que puede en nosotros. Todo, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Escritura. Si nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice la Escritura. 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. O sea, ¿cuándo va a reposar el poder de Cristo? Las fuerzas que el Señor me viene a mi vida es cuando yo me pongo en las manos de Dios, es cuando yo, amén, no me baso en mi fuerza, sino en las fuerzas del Señor. Ahora dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Hay algo muy particular en la Escritura. En la Escritura, hermano, nos muestra algo que contradice a la orden natural de muchas personas. O sea, entender las cosas, son como paradojas de la Escritura. En el comentario general de la humanidad, de las personas, es ama a tus amigos y odia a tus enemigos. O eso era algo que regía en la antigüedad. Por ejemplo, el código Hammurabi, que era una forma de decir, pues, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, Jesús fue más allá. Él dijo, ama a tus enemigos.
Esto era algo que no cabía en la cabeza de aquellas personas. Realmente, cuando puedes amar a tus enemigos o no guardar rencor a ellos, entonces tú puedes tener paz real. La persona que guarda rencor, que guarda resentimiento, que no perdona, no va a tener una verdadera paz en su corazón. La verdadera paz ocurre cuando hay perdón, cuando no se guarda cosas que perjudican a nuestra alma. Le puede perseguir, cuando falta perdón, usted puede pasar años y años y todavía va a estar eso en su corazón marcado. Pero cuando usted aprende a ser como Cristo, perdonar al ofensor, amén, no guardar cosas en su vida, va a tener verdadera paz. El Señor mismo dijo, mi paz no es como el mundo lo da. Mi paz no es de esta tierra, mi paz es celestial. La paz proviene del cielo que trasciende todo conocimiento de este mundo. Amén. Ahora, Dios era el que, hermanos, fortalece y el que ayuda. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 11, y luego también vamos a leer un trozo desde el versículo 19, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. El versículo 9, en la parte final, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. En pocas palabras, el poder de Dios actúa en mí. Primeramente, el versículo que hemos leído anteriormente dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la debilidad crea dependencia, pero nuestra dependencia no es de hombres, sino de Dios. ¿Ha visto personas cuando no tienen movilidad? Y Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre de si llegamos a 70, 80 años, que podamos hacer nuestras actividades básicas por lo menos. Pero va a depender de muchas cosas. Y gran parte va a depender de cómo cuidas tu salud. Y entonces toma decisiones ahora para que cuando llegue a esos años, amén, pues puedas terminar, por llamarlo así, medianamente bien. Y una de las cosas que tienes que hacer es valorar a las personas que están cerca. Tus hijos. Si no tienes hijos, por lo menos tener cada día una actitud, no detestable, sino una actitud correcta. Porque al final y al cabo, las personas que van a estar cerca de nosotros van a ser nuestros hijos. Porque los hijos siempre serán hijos. Papá y mamá siempre serán papá. Eso no va a cambiar. Toda la vida van a estar allí. Entonces, yo tengo que pensar, sembrar en ellos, cuidar de ellos para que cuando llegue el momento, ellos también puedan estar viendo por mí. No en el sentido que yo quiero algo de ellos en respuesta a algo, sino que realmente todos se acuerdan. Ellos, los hijos, van a decir, cuando papá estuvo, mamá estuvo, se preocupó por mí, estuvo conmigo, me ayudó. Y cuando estás en momento de necesidad, ellos también van a actuar del mismo modo. La ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que hay que tomar decisiones correctas. Ejercítense un poco, muévanse un poco. Amén. No adopte la vida de sedentarismo. La vida sedentaria. Porque eso te puede hacer que pierdas movilidad. Y hablando de la movilidad, al cual ya voy a encarrilarme de nuevo a lo que estamos hablando. Cuando las personas no tienen movilidad, tienen que depender de otros para cargarlo. Y hay muchas personas aquí en España, en Europa, muchas personas que trabajan con personas que no tienen movilidad. Se les enseña cómo mover una persona, cómo levantarla, cómo cambiarla. Y esas personas están en una cama. Algunos tienen quizás un pequeño movimiento y otros no. Son completamente dependientes. O sea, si nadie les sienta en una silla, jamás se van a sentar en una silla. Si nadie le da de comer, jamás van a comer. Si nadie quizás le cambia la ropa y los pañales, si nadie le ducha, jamás se van a duchar. Esas personas son dependientes. Por eso hay personas que trabajan limpiando, bañándolas, cuidándolas, dándolas de comer. Es un dependiente, necesita de alguien para poder estar haciendo sus actividades y cuidarse. Cuando una persona es dependiente de Dios, también sabe que con Dios puede hacer todas las cosas. Ahora, con Dios puede lograr muchas cosas. Nuestra dependencia no radica en los hombres, sino en Dios.
Y estar en el Señor es algo maravilloso, es algo grande. Es algo, amén, único. ¿Sabes por qué? Porque Dios es eterno. Mi papá va a estar durante un tiempo. Mi padre ya por hoy ya cumplió 80 años. Y va a estar durante un tiempo. Yo hablo con él, yo converso con él. No tiene las mismas fuerzas porque es normal. No tiene la misma visión porque es normal. Por decisiones también que él ha tomado. Entonces, mis padres van a estar temporalmente, ¿verdad? Y ahora en esta edad incluso uno más bien tiene que ayudarle. Uno tiene que preocuparse de ellos. Pero nuestro Padre Celestial, 2 años no le quitan las fuerzas. A nuestro Dios el tiempo no le convierte en anciano ni incapacitado, sino más bien Él es eterno. Él es eterno y Él permanece siempre con nosotros. Y quiero hablar acerca de este punto que estamos hablando del ánimo, porque el ánimo te lleva a la valentía. Amén. Dios te da ese dominio propio para ser correcto, dominio propio para poder estar firme en medio, hermanos, de cualquier noticia negativa, cualquier adversidad. Pero el dominio propio, el ánimo también te lleva a poder, hermanos, estar firme en la fe y a la vez también rechazar lo que no te ayuda a crecer. Estar animado en el Señor, estar alineado con sus propósitos. ¿Y por qué he tomado este punto? También es importante entender de que justamente el día de ayer, aparte de la semana pasada que hablamos de Halloween, hay una fecha marcada en el calendario de muchos creyentes, que es el 31 de octubre de 1517. Justamente ocurrió algo que se conoce como la Reforma Protestante o la Reforma de Lutero. Un monje agustino allí en Alemania que clavó, según la tradición allí, amén, en Wittenberg, las 95 tesis que hablaban acerca, amén, los escribió, ¿verdad? Y para confrontar a una iglesia que había perdido la esencia de iglesia, donde se cobraba indulgencia, se reclamaba muchas cosas. Y él lo que estaba pidiendo es que se resuelva, que le contesten sus preguntas que él tenía. Bueno, y obviamente usted sabe el proceso. Y una de las cosas que él dice y que se repite hasta ahora es que cuando él dice, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Mi conciencia es cautiva, por lo tanto, no me retracto de lo que yo he hecho. Porque él tenía en su mente la palabra, había aprendido la palabra y había tenido el privilegio de acceder a la palabra, lo que muchos no tenían en aquel entonces. Muchos no tenían, porque la Biblia estaba en latín, no estaba en alemán. Él fue el primero que introdujo la traducción, amén, de la Biblia al alemán. Porque la reforma que él hace no solamente afecta a la reforma a los creyentes que somos nosotros. Alemania mismo, habían diferentes provincias en esa época y cada uno tenía un dialecto completamente parecido en muchas cosas, pero no había un alemán común. Gracias a la traducción de Lutero se conoce el alemán común hasta hoy. Digamos, prácticamente es como si los alemanes hablan o emplean el lenguaje que Martín Lutero usó. Se empleó eso para unificar a la nación. Hubo intentos de unificación ya hace años, pero realmente la traducción ayudó incluso a elevar el lenguaje a algo más culto, porque en ese tiempo no todos tenían la capacidad de poder leer, porque no tenían formación, no tenían educación. La Biblia, esa reforma ayudó no solamente a Alemania, sino en muchos lugares. Benefició el arte, la música y muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque alguien llamado Martín Lutero, amén, se cobró ánimo en medio de tantas cosas. Él vio tanta situación, vio, por ejemplo, las indulgencias que contradecían completamente a lo que la Biblia mandaba. ¿Cómo es posible que alguien que tenga dinero pueda decir, yo puedo comprar mi salvación? Entonces, iba a las autoridades eclesiásticas y podía comprar su salvación a tal punto que de allí para adelante, una vez que tenía un certificado de esa salvación,
podía de ese momento, pues adelante, hacer lo que quiera porque ya tenía comprada la salvación. Habían cosas que eran contrarias a la palabra del Señor. Y este hombre que tuvo valentía y que tuvo el ánimo del Señor, no quiso persistir en eso. No quiso mandar en esa, o sea, estar a favor o permitiendo ciertas cosas. Algo que contradecía la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que estar siempre en ese concepto claro. Usted ama la palabra. Usted busca al Señor. Usted ame las cosas de Dios. Amén. Usted siga a Dios, no una autoridad. Usted siga a Jesús. Siga a Él. No siga a los hombres. Hoy por hoy yo estoy llegando a la iglesia. Yo estoy llevándole a cada uno de ustedes, le estoy enseñando. Estoy enseñando la palabra de Dios. Pero soy hombre, Dios me libre, pero puedo equivocarme, puedo errar en el camino. Pero hay una cosa, la palabra es correcta. Si un hombre cae en pecado, cae en adulterio, cae en cosas contrarias a Cristo, usted no tiene que seguir a un hombre, usted tiene que seguir a Cristo. Tiene que tener el ánimo suficiente en decir, pastor, usted en adulterio no puede ser pastor. Tiene que tener el valor y el aliento y no puede seguir eso. Porque cualquiera puede prepararse y predicar, cualquiera puede prepararse, tener una buena oratoria y hablar a las personas. Pero estas cosas del Señor no se trata de hablar, no se trata de hablar lindo, no se trata de tener facilidad de comunicar. Esto se trata de agradar al Señor, de vivir para Él, de guardar el corazón para Él. Y los creyentes tienen que tener el ánimo suficiente de permanecer firme en el Señor. De decir, no, si hay algo que no está de acuerdo a la Escritura, ahora si está de acuerdo a la Escritura, recíbelo. Cada consejo, cada amonestación, cada, hermanos, enseñanza, cada corrección es bueno para su vida. Sí, Señor. Pero no se puede tolerar el pecado. Y esto llevó a Martín Lutero. Esto no es posible. Todas estas cosas, incluso había hasta en Roma, hasta burdeles para los papas. Para los sacerdotes. Y había tantas cosas. En ese momento él tuvo ánimo y tomó, la decisión de hacer esto. Hoy Alemania por sí es considerado un país luterano. Porque hay muchas iglesias luteranas. Pero eso no solamente afectó a Alemania, sino llegó a muchos lugares. Por eso la iglesia misma vio la situación e hizo la contrarreforma. No solamente se quedó con la reforma porque vieron que la gente se daba cuenta. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán en un alemán sencillo. Para que todo el mundo pudiera tener acceso a la palabra de Dios. Para que no sea simplemente esto algo para las autoridades, para las autoridades religiosas, sino para que todas las personas puedan tener acceso. Y eso estuvo justamente como Dios permitió algo tan lindo porque justamente Gutenberg, otro hombre que inventó la imprenta, hermanos, inventó la imprenta y justamente eso permitió la distribución también de las copias. La famosa Biblia de las 42 líneas. Y todo esto permitió de que el evangelio pueda llegar a muchos lugares. Y después de más adelante podemos ver grandes avivamientos en Europa. Dios permitió que mucha gente conozca la palabra de Dios. Por eso la manera de controlar a las personas es que usted no conozca lo que realmente la Biblia dice, lo que la palabra de Dios enseña. ¿Para qué enseñar en latín si la gente no entendía? ¿Para qué hacer una misa en latín si la gente no entiende? ¿De qué sirve que yo le hable en inglés si usted no entiende? ¿De qué sirve yo le pueda hablar en otro idioma si usted no va a entender? El mensaje de Cristo es un mensaje claro para que usted lo entienda. Usted pueda entenderlo y usted pueda vivirlo. Y eso fue un cisma tan grande dentro de la iglesia y provocó, luego más adelante, llegaron a varios lugares como Inglaterra, varios lugares, pero no en esa misma línea, pero sí en la línea de la reforma. Y esto afectó a las personas, lugares, hubieron momentos tan grandes, la gente leyó la palabra, empezó a amar la palabra. Europa se convirtió en un referente, Europa fue el que envió misioneros a muchos lugares. Europa fue una bendición para toda América. Los misioneros no salían de América, salían de Europa. De Europa iban para muchos lugares, muchas naciones, llevando el mensaje, llevando, hermanos, Biblias, enseñando a la gente.
Y ahora es triste porque a veces vemos lo que hoy Europa es. Europa, hay un creciente ateísmo en Europa. Hace algunos años estuve allí en Londres y me ponía triste al ver iglesias que se han convertido en bares, restaurantes, iglesias que en su tiempo fueron de bendición para toda la nación, para las personas que vivían en ese lugar. Lugares donde vemos a través de la historia grandes avivamientos como en Gales, Reino Unido también. Ver todo esto que hoy no queda mucho de eso. Pero hay una cosa. Ellos en su momento fueron para allá, pero por algo Dios, a muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha traído. Dios nos ha traído para ser de bendición. Dios nos ha traído para amar esta nación. Dios nos ha traído. Dios quiere que usted ame esta nación. Ame a esta nación. ¿Cuántos aman a España? Oramos por España. Queremos que España sea alcanzado por la palabra del Señor. Y hoy por hoy hay un crecimiento lindo de la obra del Señor en España. En Europa también. Dios está permitiendo que la palabra de Dios siga predicándose, siga llegando. Hay oposición, pero la iglesia sigue permaneciendo firme. ¿Sabes por qué? Porque cuando la iglesia tiene ánimo y el Señor dice, cobren ánimo, entonces la iglesia no se detiene. Cuando hay desánimo, la iglesia se cierra. Cuando no hay ánimo, la iglesia tiene una vida espiritual muerta o debilitada. Pero cuando hay ánimo, la iglesia es una iglesia viva. Es una iglesia dispuesta a seguir propagando el evangelio de Cristo. Es una iglesia que muestra el amor de Cristo. Hay una comunidad que se ama, una comunidad, hermanos, que busca cada día ser de bendición los unos a los otros. Por lo tanto, hermano, como dice la Escritura, cobren ánimo siempre. Están en batalla, cobren ánimo. Sigan buscando de Dios, cobren ánimo. Y manténgase firme, que ese ánimo no se apague. Por allí cantaba un hermano una canción, era dominicano, decía que el diablo se ha vestido de bombero y quiere a todos los cristianos apagar el fuego. ¿Verdad? Y esto es lo que ocurre eso. No permita que las tantas cosas que ocurren fuera puedan apagar su fe. Y para que no apague su fe, necesita avivar la llama de su corazón. Necesita avivar, hermano, el fuego que Dios ha puesto en el corazón. Y para poder avivar eso, necesito alimentar el fuego. Necesito leer la palabra. Necesito congregarme. Necesito buscar de Dios. Necesito ver la obra de Dios completa en mi vida. No una cristiandad de etiqueta, sino una cristiandad auténtica. No se trata de decir yo soy cristiano. Se trata de hablar incluso sin pronunciar una palabra. A través de mi testimonio, de mi vida. Una real, verdadera acercamiento al Señor. Un cambio radical. Como dice la Escritura, el que era mentiroso ya no miente. El que era adúltero ya no adultera. El que era fornicario ya no vive en fornicación. El que estaba viviendo en hechicería ya no vive en hechicería. El que era dado a la bebida ya no es dado a la bebida. El que vivía, hermanos, en tantos problemas, tantas circunstancias, alejados del Señor, en tanto pecado, ya no vive en ese pecado. El ladrón ya no roba. Eso es lo que provoca el evangelio. Amén. El que vivía en eso, el que tenía odio, rencor en su corazón, ha quitado ese odio. Ahora es una nueva criatura. Amén. El que vivía embarrado en el pecado, creyendo tantas cosas de este mundo que eran pecaminosas y sucias, Dios lo transformó. Es una persona diferente. Ese es el evangelio. El evangelio cambia. El ánimo de Dios viene cuando hay ese cambio, esa transformación. Ya no somos la misma persona. Antes quizás hablaba con un vocabulario soez, sucio como el mundo, pero ahora ya no. Tiene un lenguaje limpio, un lenguaje cristiano. Ya no insulta como aquellos. Ya no actúa así. Ya no responde del mismo modo. No responde odio con odio.
no responde maldición con maldición. Porque somos una nueva criatura ya. Y entonces el Señor nos da el ánimo para que cuando venga la maldición usted responda más bien con bendición. Que cuando alguien te ataque, amén, en vez de desanimarte, más bien te da firmeza. Cuando en el colegio, en la universidad dice, eres un loco por creer en Jesús, en Dios. Esto es para cavernícolas. Usted más bien eso lo llena de ánimo para poder prepararse más. Para poder prepararse más. Y puedo decirle, profesor, con todo respeto, pero si quiere algún día podemos debatir este tema. Para mí Dios es una realidad. Aleluya, gloria a Cristo. Usted me habla y me dice, ¿por qué no cree en Dios? Y yo le voy a decir por qué creo en Dios. Presentemos los argumentos. Más bien no te provoca un desánimo, te provoca un ánimo. Esto es la vida cristiana. Es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ya no soy la misma persona. No soy el Josué de hace años atrás cuando no le conocía al Señor. Soy una nueva criatura en el Señor. Y usted mismo se da cuenta y dice, yo no soy esa misma persona. ¿Sabes por qué hablo de esto, de este cuidado? Porque lamentablemente hoy hasta las iglesias evangélicas han abierto las puertas al mundo. Hay muchos que han metido el mundo dentro de la iglesia. Que se habla con tranquilidad cosas pecaminosas dentro de la iglesia. Autoridades, líderes. No. Mi propósito y nuestro propósito como líderes no es que la iglesia se llene, sino que el cielo se llene de gente redimida. Porque la Biblia dice que nosotros vamos a darle cuentas al Señor. Yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que yo enseño, de lo que yo predico. Realmente Dios no está buscando pastores profesionales, está buscando hombres de Dios temerosos de Él, que le amen a Él con todo el corazón. La Biblia habla de pastores asalariados que cuando viene el lobo abandonan las ovejas. Pero habla también de autoridades, de líderes que son llamados por el Señor y sirven al Señor, y cuando viene el lobo están dispuestos a entregar su vida. Dios nos llama a eso a nosotros. Ese ánimo no debe de caer en nosotros. Ese ánimo para no permitir, amén, que nosotros como iglesia seamos, amén, una mezcla entre el mundo y la iglesia, sino más bien seamos puros, separados para el Señor, separados para Él, para su gloria. Porque la Biblia dice que debe haber una diferencia clara entre la luz y las tinieblas, entre el pueblo de Dios y el mundo. Debe haber algo tan claro. Porque a veces cuando no hay ánimo, entonces intenta acomodar las cosas al beneficio personal. Y esto provoca en nosotros a veces situaciones muy difíciles, en aceptar cosas que no aceptábamos en su momento. Porque consideramos que no es tan malo, que puede ser que aceptemos algo. El que le gusta o le gustó en el mundo la bebida dice, bueno, yo creo que la Biblia no condena tanto. Un poquito no me hace daño. Un poquito puede venir bien. Pero lo que está buscando más bien es buscar que agradar a su carne. La Biblia más bien dice que quien es santo santifíquese más. O sea, mantente lejos del peligro. No te asomes, como lo digo yo, no te asomes a los linderos, no te asomes. No te asomes al precipicio. No, que yo tengo el control, no, te puede dar vértigo. No, que yo puedo. No, tranquilo. Cobra ánimo para mantenerte lejos del peligro. No juegues con el pecado. No juegues con atreverte a ser demasiado arriesgado. Más bien, acércate más de Él.
Estoy seguro que mientras más cerca estás de Él, más lejos del peligro vas a estar. Más lejos del peligro y más animado, más fortalecido, más firme en el Señor. Hermano, y quiero ir concluyendo. Martín Lutero cambió lo que se estaba viviendo en ese entonces. Porque él no piense que lo que él hizo fue de un momento a otro. No piense que lo hizo porque era simplemente alguien que se rebeló en el momento, sino lo hizo porque estoy seguro que habrá sido noches enteras, tiempo entero en tomar decisión, diciéndole al Señor: Señor, dame fuerzas. Yo no puedo vivir en esto. Tu palabra dice esto y la iglesia está viviendo esto. Tu palabra dice y pide esto, pero se está haciendo esto. Señor, dame fuerzas. Y un momento a otro, en el momento de Dios, tomó ese ánimo e hizo algo que afectó de manera incluso mundial. Porque tuvo el valor suficiente. Tuvo la fuerza suficiente que no venía de este mundo, venía del Señor. Porque su vida podía correr peligro, es más, corría peligro. Dios le guardó de tantas cosas. Porque al final Dios guarda a aquellos que están dispuestos a refugiarse en el Señor. Dios siempre tiene su plan y nunca jamás el diablo va a entorpecer el plan de Dios que ha diseñado para tu vida. Así que cobre ánimo. No se desanime, manténgase firme y pelea la batalla. Vamos a orar en esta hora. Amado Señor, tú eres grande y fiel, Señor. No sé cómo está tu ánimo en el Señor, pero esta hora puede ser un momento en que le digas al Señor: dame fuerzas. En que le digas al Señor: necesito de ti. Tú conoces, Señor, la intención de nuestro corazón y conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces, Padre amado, las fuerzas que tenemos, si son muchas, si son pocas, Padre amado. Tú conoces el cansancio que nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser fieles, a vivir para ti y adorarte, Señor. Te pido, Señor, que ayudes a tus hijos, que ayudes a tu pueblo, que ayudes a mis hermanos. Tú conoces la necesidad de su corazón, Señor. Por favor, obra en ellos. Ayúdalos, Señor, a buscarte, a servirte, Señor amado. Nuestras fuerzas son limitadas, nuestras fuerzas se acaban, Señor. Tu palabra dice que los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Te pido, Señor, que ayudes cada día a tus hijos, Señor. En cada batalla, en cada lucha, Señor amado. Que haya ese cambio total que tú estás pidiendo, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No somos lo mismo. No caminamos con nuestro ánimo humano, sino con ese ánimo que viene del cielo, que nos alienta para poder estar firmes, que nos alienta para luchar hasta el final, que nos alienta, Señor, y nos da valentía en medio de la dificultad, Señor amado. Oh, mira cada oración, mira cada clamor, Señor, oye cada clamor. Oye, Señor, a tus hijos, porque tú has prometido escuchar a aquellos que se acercan a ti con un corazón contrito y humillado. Aquellos que se acercan, Señor, oh Dios, con un corazón, Señor, dispuesto, sencillo, un corazón quebrantado, Señor, tú le das fuerzas. Tú conoces la lucha y las batallas de tus hijos, Padre amado. Señor, tú conoces, Señor, su corazón. Por favor, ayúdalo, Señor. Quizás el ánimo está por el suelo. Quizás el ánimo no es lo mismo, Señor. Quizás ese ánimo, Padre amado, está en sus reservas en este momento, Señor. En lo último. Pero levanta a tus hijos en esta hora. Levanta, Señor, a tu pueblo. Levanta, Señor, a tus hijos que están aquí, Señor. Llena de tu presencia, por favor. Ayúdalos, Señor, para que tu pueblo camine. Siga, Señor, oh Dios, hasta la meta final. Siga permaneciendo firme en ti, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Tú eres grande, Señor, oh Dios. Tú eres fiel, eres digno de ser alabado. Oh, llena cada corazón. Llena cada vida, Señor, oh Dios. Oh, por favor, obra. Oh, por favor, llena. Oh, por favor, Señor, trata conforme a tu misericordia.
Señor, danos de tu ánimo, Señor. Danos de tu presencia, Padre. Queremos llegar hasta el final, a la meta, Señor. Quizás el cansancio, Señor, oh Dios, intenta paralizarnos. Quizás cuando vemos hacia afuera, Señor, oh Dios, Señor, nos lleva a detenernos, Padre. Sin embargo, tú eres el que nos levanta, Señor. Tú eres el que nos alienta, tú eres el que nos da fuerza, Señor. Mira cada corazón, mira tu pueblo, Señor. Recibe la oración de tus hijos. Recibe, Señor, oh Dios, lo que te pertenece a ti, un corazón quebrantado. Señor, eres bueno, eres santo. Ayuda a tus hijos, Señor. Tu palabra dice, todo el que viene a mí no lo he hecho fuera. Todo el que se acerca a ti jamás será, Señor, rechazado. Todo el que se acerca a ti siempre tendrá refugio, siempre tendrá respuesta, siempre tendrá, Señor, ese aliento que viene del cielo. Oh, gracias por tu fidelidad y tu bondad. Gracias, Señor, encárgate de obrar conforme a tu presencia. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque no nos abandonas, no estamos caminando solos por esta vida. Tú vas de nuestro lado, tú nos guías, Señor. Tú nos ayudas, Padre amado. Oh, gracias. Dile gracias al Señor. Gracias porque tú me das nuevas fuerzas. Gracias porque tú levantas mi ánimo. Gracias, Señor, porque tú eres mi socorro, mi ayuda, mi pronto auxilio, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre me oyes, no estás ausente. Gracias, Señor, porque aunque el ánimo disminuya, Señor, tú estás para levantarlo. Que mi fe no mengue, Señor, sino permanezca firme, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Eres bueno y santo. Tú te mereces toda la gloria, toda la adoración. Llegaremos al final con tu ayuda. Llegaremos, Señor, en tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno y fiel. Santo eres. Digno de suprema alabanza. Digno de suprema gloria. Digno de toda adoración, Señor. Gracias. No importa los obstáculos, no importa los gigantes. Tú estás con nosotros y tú nos vas a ayudar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Gracias por tu bondad. Creeré en esa promesa. Creeremos y creemos en tu palabra, Padre. Gracias porque cuando tú hablas, Señor, no te arrepientas, no mientes, porque tú has hablado, Señor, y lo harás conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Tú eres maravilloso y fiel. En el nombre de Jesús te pedimos esta hora, Señor. Toma cada oración. Toma a tus hijos para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Rey nuestro y Señor nuestro. Amén y amén, Jesús. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dale palmas al Señor, Él vive para siempre.